Buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva y de todos los socios del Círculo Industrial, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto. En este, el cuarto ciclo de conferencias Alcoy Mirando al Futuro, que están organizadas por el Acuerdo de Colaboración entre el Círculo Industrial de Alcoy, la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy, la Cámara de Comercio de Alcoy, la Asociación Alcoy Industrial y la Caixa Popular, y que además contamos con la colaboración de las siguientes entidades: la Diputación Provincial de Alicante, el periódico El Nostre y Radio Alcoy. En esta conferencia vamos a desarrollar el tema Plan General Estructural de Alcoy, Planificación Urbanística o Estratégica. Paso a presentarles a los componentes de la mesa. El moderador y coordinador de esta conferencia, el jefe del Círculo, don Enrique Masiaguades. Buenas tardes, Enrique. Y para esta conferencia contamos con la presencia de don Daniel Muyol San José. De su extenso currículo destaco las siguientes características: arquitecto por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Valencia, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Alcoy desde el año 2001, arquitecto jefe de la Oficina de Arquitectura del Ayuntamiento de Alcoy desde el año 2018, especializado en urbanismo por la Universitat degli Studi de Roma Sapienza, máster en regeneración urbana y edificatoria por la Universidad Politécnica de Valencia y componente de la Junta de Gobierno del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Al conferenciante deseo transmitirle nuestro agradecimiento por la disponibilidad que ha mostrado para impartir esta conferencia, que esperamos sea del interés de todos ustedes. Cedo la palabra a don Enrique Masia para que introduzca la conferencia. Muchas gracias a todos de nuevo. Gracias, presidente. Buenas tardes, buenos días para todos. Gracias en primer lugar por acompañarnos a esta conferencia específica sobre el futuro de Alcoy en una faceta tan importante como es el plan estratégico urbanístico, que se enmarca dentro de la línea estratégica que propiciamos desde la asociación que me honra en presidir, Alcoy Industrial, y que venimos haciendo desde el primer momento de colaboración, hace ya 5 o 6 años que empezaron. El ciclo lleva 4, pero ya llevamos bastante tiempo colaborando con esta entidad socia nuestra también, asociada al Alcoy Industrial y anfitriona de los ciclos de conferencias, por propiciar el futuro. La línea estratégica a la que me refiero es que desde Alcoy Industrial consideramos necesario mantener un permanente debate transparente sobre el modelo de ciudad futura que nos debemos dar entre todos los alcoyanos. Creemos sinceramente, desde el punto de vista de una entidad de la sociedad civil como es Alcoy Industrial, que no podemos dejar algo tan importante en manos solo de una parcela de la sociedad, sea la política, sea la técnica, sea la empresarial, sea la social, sindical. El debate nos atañe a todos y por lo tanto todos debemos participar en él. Y en esta línea hay que marcar la conferencia que nos trae hoy aquí
en la cual el arquitecto municipal, viejo amigo y conocido de todos, y personalmente también, sobre la estrategia urbanística que, como técnico, después, como suele ser habitual, abriremos una ronda de preguntas y yo ya os pido a los asistentes que no lo comprometamos políticamente, sino que le apretemos técnicamente, porque es su faceta, porque todos sabemos los matices y los problemas que puede tener este planteamiento, y no es el caso, porque la pregunta que le hicimos cuando estuvimos negociando es: Dani, ¿por qué es tan difícil hacer cosas en Alcoy? Y es un poco, y le voy a ceder ya la palabra para que nos responda ella. ¿Es así? Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias al Círculo Industrial, a Alcoy Industrial y al resto de instituciones que organizan este tipo de conferencias por la invitación y por permitirme de alguna manera contar un poco cómo está el Plan General Estructural de Alcoy y la situación urbanística de la ciudad. Agradecer también a todos ustedes la asistencia. Me van a permitir que les tutee y hagamos un poco la conferencia un poco más distendida y que puedan preguntar aquello que consideren. El planteamiento que he hecho de la presentación es un poco situar la modificación y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que es el documento urbanístico que tenemos actualmente en vigor. Después hablaré del Plan General Estructural, que es lo que la legislación urbanística actual llama al documento que tenemos ahora en vigor, al Plan General de Ordenación Urbana, pasará a llamarse Plan General Estructural. Y después hablaré de la planificación estratégica. Son dos cuestiones que no son diferentes. La planificación urbanística o estratégica es un poco lo mismo, o debería ser lo mismo, si bien actualmente no confluyen, ¿vale? La planificación urbanística está estancada y la planificación estratégica va muy rápida y con unos plazos límites que nos agobian bastante. Entonces, yo para empezar, esta viñeta es del año yo la descubrí en el año 2015, cuando elaboramos el documento del Plan General, lo explicamos y nos dimos cuenta que era complejo. Entonces contratamos a un equipo de publicidad para que pudiese explicar un poco el instrumento urbanístico a la sociedad civil y explicase qué era el Plan General, ¿no? Entonces, esta viñeta yo creo que explica muy bien, sobre todo 10 años después, ya no en 2015, en 2025, qué es el Plan General de Ordenación Urbana. Y luego otro ciudadano dice: no lo sé, estamos esperando a ver si se mueve, ¿vale? Yo creo que esa sensación, la mayoría de las personas a las que les puede afectar en algún momento la planificación urbanística, esa percepción estoy convencido de que la tienen y es muy habitual, el percibir que no se mueve, que está totalmente estancado. Pero bueno, yo voy a intentar en la presentación de hoy explicarles que sí que se mueve, que realmente es un poco como la Tierra, que tiene un movimiento rotacional y traslacional a diario, es decir, no a diario, el Plan General Estructural no se mueve a diario, pero se mueve semanalmente y siempre hay avances. El problema quizá es la cantidad de documentos que se tienen que tramitar y la cantidad de consellerías, ministerios y administraciones que participan en la aprobación del documento. Voy a pasar rápido una pequeña regla del tiempo donde me remonta al año 2000. El Plan General de Ordenación Urbana vigente es del año 89. En el año 96 ya se inician los primeros trabajos para revisarlo. En el año 2000 es cuando la Universidad Politécnica de Valencia toma las riendas para su revisión.
Y durante la primera década de este siglo, pues empezamos a tramitar el documento en fases muy preliminares. Se aprueba en 2005 una nueva ley urbanística y se van aprobando diferentes documentos para poder tramitar esa revisión del plan general. En el año 2012 se opta por cambiar el equipo redactor del plan general, se hace un concurso público, lo gana una UTE, Juan Ribes de Oficina Técnica TES, y se empieza a trabajar un nuevo documento para el cual nos reunimos semanalmente. Todas las semanas hay una reunión los jueves para la elaboración del documento del plan general, y en 1 año y 3 meses se consigue elaborar un documento urbanístico que en la entrega que realizan es un cajón de unas dimensiones considerables y un montón de documentos en papel que presentan en julio de 2014. En junio de 2014. Y en julio de 2014 hay una modificación de la ley urbanística que cambia todo. Cambia todos los criterios urbanísticos, con lo cual todo el trabajo que se había hecho no es en balde, pero se tiene que modificar todo. En ese momento decidimos, podíamos continuar con el documento porque ya se había iniciado la tramitación con los artículos y la legislación obsoleta, o adaptarlo. Decidimos adaptarlo, con lo cual se tuvo que estudiar la nueva legislación y posteriormente adaptar ese documento. El documento cambiaba bastante, ¿vale? La LOTUP introduce 2 cambios fundamentales y divide el Plan General de Ordenación Urbana, lo divide en 2 documentos. El Plan General Estructural, que será del que hablemos posteriormente, que es el que estamos tramitando, y el Plan de Ordenación Pormenorizada. El Plan de Ordenación Pormenorizada es un documento que se elaboró y que actualmente no se está tramitando. El Plan General Estructural es el que estamos tramitando ahora y que esperamos poder aprobar en breve. Además, esos documentos urbanísticos tenían 2 fases en su tramitación. Una primera fase ambiental, que validaba que el documento se podía tramitar ambientalmente, y una segunda fase urbanística. Les adelanto que nosotros con el Plan General Estructural ya hemos superado la fase ambiental y estamos ahora en la fase urbanística. Una vez que elaboramos el documento modificado y se elaboraron los 2 documentos, tanto el Plan General Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, se decidió no tramitar el Plan de Ordenación Pormenorizada, el que va a los detalles del suelo urbano, y tramitar el estructural, que era el que teníamos que dar cuenta a Consellería y Ministerios, y que entendíamos que una vez aprobado ese plan, el de ordenación pormenorizada podemos aprobarlo en el ámbito municipal, con lo cual podría ser más ágil su aprobación. Esto es en marzo de 2015, y en agosto-octubre de 2016 se inicia la exposición al público del documento. Este documento ha ido cambiando con arreglo a todos los informes sectoriales de diferentes consellerías, ministerios, alegaciones que se realizaron y demás, y a día de hoy es el documento que está en fase urbanística, pero que todavía no se ha podido aprobar 10 años después. En la actualidad, el COI dispone de un Plan General de Ordenación Urbana, tiene una normativa urbanística de aplicación. Este documento no se ha dejado tal cual estaba, tal cual se aprobó en el año 89, ha tenido diferentes modificaciones y desarrollos de planeamiento diferido, y lo que se ha hecho es refundir esos documentos, georreferenciarlos y poder disponer de un plano digitalizado donde podamos tener toda la ordenación urbanística de la ciudad en un único documento, y actualizar también la normativa urbanística con todas aquellas modificaciones que se han hecho. Con lo cual, el documento actual sigue vivo, se va actualizando, pero no deja de ser el documento elaborado en el año 89. Estas 2 tablas son un poco los informes que se han ido solicitando en la tramitación del Plan General Estructural, el documento que estamos intentando aprobar,
En la primera exposición al público de 2016 es la tabla de la izquierda y la segunda de la derecha es la tramitación que se hizo en 2019 del documento refundido, donde verán en la parte derecha la tabla de resultados que empiezan a aparecer muchos como favorable. Ya hay muchos informes que se ha conseguido el informe favorable y aquellos que tienen el favorable condicionado son pequeños condicionantes que nos pusieron en fase ambiental que deben ser subsanados en fase urbanística. Actualmente hay en la parte inferior derecha dos zonas en blanco, es el informe de cultura y patrimonio y el informe de infraestructuras educativas, que no eran vinculantes en la fase ambiental y los dejamos para la fase urbanística y ahora estamos en vías de resolver los dos informes. Con lo cual, estos dos informes esperamos que en breve podamos tener ese resultado favorable. El plan, el documento del plan, bueno, este es el término municipal de Alcoy. Verán todo lo que está en verde es todo el suelo que tenemos protegido en nuestro término municipal. Este plano es del documento del Plan General Estructural, no del vigente. Supone un 73% del término municipal, ¿vale? La parte que tenemos protegida. El color beige es el suelo no urbanizable común, ¿vale? Sería aquellos suelos eminentemente agrícolas. El rojo es la parte de suelo urbano y el anaranjado serían los suelos urbanizables que se pretenden desarrollar. Los datos, el disco de la izquierda yo creo que es el más ilustrativo porque indica, en la parte central es lo que marcaba o lo que planificaba el Plan General del 89, los diferentes tipos de suelo, el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo no urbanizable de régimen general o común. El vigente es el grado de ejecución que se ha producido en el planeamiento de la ciudad y en las diferentes clasificaciones de suelo, y el PGE, el Plan General Estructural, es lo que se plantea. Lo que se plantea realmente no es muy diferente en metros cuadrados a lo que hay actualmente en vigor. El término de Alcoy tiene 129 kilómetros cuadrados de extensión, su superficie, y las cifras las tienen en la tabla superior. Pues el suelo urbano son 9 millones de metros cuadrados de suelo, el urbanizable 2.300.000 aproximadamente, el común 23 millones y el protegido 95 millones de suelo protegido en nuestro término municipal. Las tablas indican que más o menos los documentos de planeamiento, tanto el del 89 como la situación actual como el futuro, no varían mucho, no son documentos excesivamente expansivos. Las zonas de ordenación, que es cómo se ordena la ciudad con los diferentes usos que determina el plan, están los usos residenciales, donde se establece el núcleo histórico, las zonas de residenciales de alta, media o baja densidad, y luego los usos terciarios e industriales. Y luego en el suelo urbanizable, pues dependiendo del tipo de sector que se haya desarrollado, tiene unos usos u otros. Hemos dicho el 73% del término municipal protegido, que es lo que realmente incorpora el Plan General Estructural, el suelo no urbanizable y el suelo urbanizable. Dentro del suelo urbano es el Plan de Ordenación Pormenorizada el que lo regula, con lo cual hoy vamos a hablar del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable. En un ámbito superior nos centramos en el suelo urbano de Alcoy y el Baradello y el Sargento. Nos queda fuera de esta diapositiva Montesol y el Estepar. El suelo urbano hemos dicho que no entra en este documento de plan general. Este es el suelo urbanizable que plantea el documento que estamos tramitando. Voy a quitar el suelo urbanizable que ya venía del plan general anterior. Es todo eso. Este suelo es a lo que aporta el nuevo documento. Es muy poco. Realmente el documento urbanístico que se plantea
no es un documento expansivo en ningún término. Son pequeños sectores y realmente lo que hace, si se fijan con el suelo urbano consolidado, el color granate, esas zonas anaranjadas lo que van haciendo es completar la ciudad. La mayoría de los sectores que se plantean lo único que hacen es completar la zona de suelo urbano consolidado existente. Estos nuevos colores son usos, ¿vale? El uso cian es el uso industrial, la ampliación del sector del clérigo es la parte inferior y la parte derecha la zona de pagos. El uso morado es el uso terciario y los otros sectores anaranjados son los usos residenciales que aporta como novedad el plan general. No voy a entrar en cifras, ¿vale? Los números porque se os van a olvidar enseguida, pero sí que en esta diapositiva podéis apreciar los tonos que están más degradados son aquellos sectores que ya estaban en el plan general del 89. No es una aportación nueva, ya se había planificado ese crecimiento para la ciudad en el año 89. Aquellos tonos que están más subidos son los sectores residenciales, todos los terciarios, salvo el del sub 3 y el cian industrial, es la parte que aporta como novedad este documento urbanístico. Los sectores, no entraré en el detalle de cada uno de ellos, pero son bastante pequeños. O sea, no son sectores por ejemplo, los sectores industriales que tenemos en esta diapositiva son muy pequeños a nivel o a escala de otros municipios. Sectores industriales de 22 hectáreas son sectores relativamente pequeños. Para que se haga una idea, es un ámbito similar al clérigo que se está desarrollando en la ciudad. Eso genera del orden de 130.000 metros cuadrados de techo. 130.000 es un número grande, pero el suelo industrial no es mucho techo. El suelo industrial sur, que amplía la zona del clérigo, son casi 40 hectáreas y por la orografía del ámbito y demás, tampoco es un ámbito que genere 246.000 metros de techo, pero que no son sectores muy grandes. El de 2,9 hectáreas era un sector ya existente, era la fábrica de Aparici. El suelo terciario es una novedad en el planeamiento, el plan general actual no lo contempla. Los usos terciarios son compatibles con el uso industrial y residencial. En este plan ya se incorpora como un nuevo uso y plantea varios sectores alrededor del ámbito del recinto ferial y en la zona del acceso sur, donde está la rotonda de Molinar, donde también se plantea un uso terciario. Y el resto de pequeños sectores residenciales son aquellos pequeños crecimientos que pueden completar la ciudad. Si ven en la tabla el número de viviendas, pues en total son 1.600 viviendas, pero por sectores pues son 200, 60, 100 viviendas. Son sectores muy pequeñitos y que pretenden de alguna manera consolidar la ciudad existente. En este plano ven un poco todas las dotaciones públicas, tanto equipamientos como zonas verdes como red viaria y los suelos urbanizables dentro de lo que sería el ámbito del suelo urbano. Más datos que van complementando de alguna manera el documento técnico y el documento normativo, que es la parte importante y aburrida que tiene este documento, que por ese motivo elaboramos un vídeo. Al final, estos documentos son la suma de muchos planos, muchas memorias y muchas tablas justificativas, donde al final se va creando la ciudad, pero se van creando obligaciones normativas. Todo este documento, la importancia que tiene es que es un poco el marco en el que se rige todo el urbanismo de la ciudad y el que al final cada uno que quiera desarrollar cualquier ámbito de suelo o cualquier edificación se tiene que atener. Hay un montón de afecciones sectoriales dentro de la ciudad
el paisaje protegido del Serpis, cauces, zonas arqueológicas, impacto ambiental, acuíferos, red viaria, vías pecuarias. Todas estas afecciones se recogen en el documento de planeamiento en diferentes planos, y una de las cosas novedosas o innovadoras que tiene este plan general es que está todo georreferenciado y se ha elaborado en un geoportal, con lo cual estos documentos no se visualizarán en planos diferentes, sino que en una herramienta informática tú podrás pinchar una parcela y te podrán salir todas aquellas afecciones que pueda tener un suelo, con lo cual no tendrás que estar buscando diferentes planos, diferentes documentos, sino que en ese clic te aparecerán todas las afecciones que puede tener un suelo. Además de todo el contenido urbanístico propio del documento que tiene el Plan General Estructural, incorpora diferentes estudios sectoriales que son los que más han ralentizado la tramitación del documento. Un plan de movilidad que desarrolla el que tenemos aprobado en 2013 y lo completa, y en el que nos han pedido caracterizar la movilidad comarcal, o sea, un ámbito mayor, lo cual no corresponde al ámbito municipal. Un estudio de tráfico que complementa el plan de movilidad, un plan acústico de la ciudad. Actualmente Alcoy no dispone de un plan acústico municipal. Para la aprobación del plan general se requiere este documento y requiere actualizaciones cada 5 años y revisiones, y es un documento que también se tiene que incorporar y acompañar. Estudio acústico de nuevos sectores, evaluación ambiental y territorial estratégica, ya la hemos superado. El 17 de diciembre del año pasado conseguimos la DATE, la Declaración Ambiental, que fue un paso muy importante porque superábamos esa fase ambiental del documento, y otros estudios que al final dificultan esta tramitación, estos 25 años que hablábamos de tramitación del documento. Un catálogo de protecciones, de edificios, de espacios naturales, de paisaje, de bienes de interés cultural, de bienes de relevancia local. Un documento que el catálogo actual de edificios tiene 212 fichas y el nuevo tiene más de 500 fichas, con lo cual son documentos que van creciendo más allá del doble de fichas o casi el triple de fichas. El catálogo lo tenemos ya redactado, se va a iniciar la tramitación del mismo y se va a remitir a la Consellería para intentar tramitarlo y sacarlo del plan general para poder aplicarlo. ¿Qué incluye todo lo que os he contado y qué es el documento que se está tramitando? Pues la ordenación estructural de Alcoy, la identificación de la red primaria, que al final pues son las calles, son los equipamientos, son las zonas verdes. Tiene muy poco crecimiento, no es un plan general expansivo. Las tablas las he pasado rápidas, pero en números son muy pocas hectáreas o muy pocos metros cuadrados los que se pretenden como crecimiento de la ciudad. Se optimizan las infraestructuras ya ejecutadas. La ventaja que os he comentado de la superposición de afecciones, que permite la información de todas aquellas afecciones que tiene cualquier tipo de suelo. La coordinación de la movilidad, el ruido, el paisaje, el dominio público hidráulico, el poder coordinar todas esas cuestiones en capas y poder superponerlas. La regulación del suelo no urbanizable con la normativa propia de ese suelo, y luego unas directrices para la ordenación pormenorizada. Este es el contenido a grandes rasgos de lo que es el documento de Plan General Estructural que se está tramitando actualmente. ¿Qué es lo que no incluye? El plan de ordenación pormenorizada, que es lo que vendrá a futuro, que es lo que tenemos redactado, no se está tramitando, tendremos que actualizar con las modificaciones que se han hecho en el Plan General Estructural, pero que realmente es el documento que más importancia tiene para la regeneración y renovación de la ciudad. Es el documento que establece el número de plantas de un edificio, las alineaciones de un edificio, los usos que se pueden dar en una planta baja y qué es lo que se puede hacer en toda la ciudad consolidada. Con lo cual este documento es un documento que más pronto que tarde
se tendrá que recuperar y empezar su tramitación. Tiene una ventaja la tramitación de este documento, y es que la aprobación es municipal. El Plan General Estructural requiere aprobación de la Consellería de Urbanismo y el Plan de Ordenación Pormenorizada lo aprueba el Ayuntamiento una vez aprobado el Plan General Estructural. Todo esto es un rollo. Al final, nosotros nos dimos cuenta cuando presentamos el documento, lo explicamos y realmente todos los planos, todas las memorias, todas las tablas, todos los números eran muy duros, era muy difícil entender y asimilar todo ese cumplimiento de la normativa plasmado en esos documentos. Pero eso es lo que tiene que ser un documento normativo. O sea, el documento urbanístico debe contener todas esas justificaciones, esas motivaciones y además el rigor de la georreferenciación que se incluye ahora. Con lo cual, este documento tiene que ser así. La parte de la georreferenciación, el hecho de poder tenerlo en una aplicación informática que sea más visual, que pueda contener la ortofoto, donde podamos ver las calles, los árboles, tal cual son y nos podamos situar, ayuda mucho. Pero no tenemos que perder de vista que el documento normativo debe contener ese rigor. La conferencia es el Plan General Estructural, Planificación Urbanística o Estratégica, ¿vale? No es urbanística o estratégica, es urbanística y estratégica, es lógico. Pero en la actualidad compite el Plan General Urbanístico con la planificación estratégica, lo cual no ayuda. La semana pasada en el Foro Urbano de España, en La Coruña, el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia decía que el éxito de un plan estratégico era el fracaso de un plan urbanístico. Eso es triste, porque realmente la planificación, sea del tipo que sea, si funciona, tiene que ser un éxito para la ciudad. Pero es cierto que una planificación urbanística que tenga éxito conlleva que la planificación estratégica que ha previsto tiene éxito, pero una planificación estratégica, y ahora lo entenderán con lo que les voy a mostrar, que tenga éxito no comporta que el documento urbanístico haya funcionado. Alcoy tiene mucha experiencia en planeamiento urbanístico. En el año 49 ya tenemos, en 1849 ya disponemos de un plano de alineaciones. En 1875 se redacta el plano de rectificación y ensanche con su plan. Ahora se cumplen 150 años ya desde que aquí en Alcoy se está ordenando la ciudad. Se están corrigiendo las calles del casco antiguo y se están planificando nuevos ensanches. Con lo cual, en la parte normativa, Alcoy tiene mucha experiencia y ha hecho muchas cosas muy bien hechas durante muchos años. Es pionero en hacer esa planificación urbanística. En 1957, Alcoy fue de las primeras ciudades que aprobó un plan general basado en la ley urbanística del año 56. Había una cierta competición en ver quién aprobaba antes un plan general. Alcoy fue de las primeras ciudades en aprobar ese documento. En los años 80, cuando todas las ciudades empiezan a hacer sus planes generales, Alcoy aprueba su plan general en el año 89 y posteriormente, en el año 2003, se aprobó una homologación del casco antiguo que permitió desbloquear una cierta indefinición que contenía el plan general del año 89. La planificación estratégica no debe ser muy diferente a la urbanística, pero es aquella que va acompañada de ayudas, de subvenciones, de proyectos que corresponden a un momento concreto. Entonces, esa planificación estratégica no siempre tiene todo el respaldo normativo, lo tienen en su ejecución, pero de la planificación, ¿no? Ese respaldo de cuando se planifica, cómo se ordena la ciudad. Responde más al momento en el que sale una ayuda basada en una rehabilitación energética y un municipio se acoge a ella. Salen ayudas basadas en movilidad y te acoges a esas ayudas. Alcoy, en el año 86, se aprobó el Plan ARA, que el Plan ARA era una planificación estratégica. O sea, se planificó en la ciudad una serie de proyectos de grandes zonas verdes, de grandes equipamientos,
de renovación de la red viaria y ya se hablaba de esa regeneración urbana. Ahí se hizo una planificación estratégica de la ciudad que captó muchos fondos, mucho dinero que vino a la ciudad y que se pudieron hacer muchas cosas. Yo voy a daros unas pinceladas muy rápidas sobre planificación estratégica de los últimos 10 años, de cuestiones que se han podido aprobar y que se han podido hacer con diferentes fondos y ayudas, y luego os voy a poner una serie de cantidades que no pretenden mostrar cuánto dinero, sino más bien lo que suponen esas cantidades para la ciudad, lo que se ha conseguido en ciertos proyectos con esas ayudas y esa combinación de ayudas. Entonces, en el año 2015, recuerdo que había un programa de rehabilitación que puntuaba diferentes zonas, primaba las zonas turísticas y el último apartado que puntuaban eran los ecobarrios. Nosotros preparamos un documento para conseguir financiación para la colonia de aviación. La colonia de aviación, no quiero crear ninguna polémica, pero la tramitación de la colonia empieza en el 2002, casi como el plan general. Pues en el año 2015 preparamos un documento para obtener fondos para poder desarrollar la colonia y urbanizarla, y pese a ser en la convocatoria la zona de los ecobarrios, las zonas menos puntuadas, conseguimos la financiación. El Ministerio la rechazó, no quería tener esa soga. 10 años después, lo entiendo, se han pasado 10 años, no se ha conseguido desarrollar, pero gracias a aquel planteamiento que se hizo del ecobarrio y del trabajo aquel, conseguimos un ARU, que eran fondos. En el año 2015 estábamos en crisis, realmente no se construía, no se edificaba, no había grúas, no había rehabilitación, y conseguimos unos fondos, alrededor de 2 millones de euros, para poder hacer rehabilitación de varios edificios. Al final se consiguió intervenir en 44 edificios y que pudiesen tener fondos. Esa rehabilitación vino por esas ayudas. Entonces, había necesidad de colocar ascensor en muchos edificios, de rehabilitar muchos edificios, pero en aquel momento, en el año 2015, vinieron porque estaban esas ayudas. En el año 2018 conseguimos otro ARRU, en este caso para el edificio de la calle San Mateo 101. Este edificio tiene un montón de historia. Lo planteamos para la EDUSI, intentamos conseguir fondos. Era un edificio que estaba en ruina, como tantos otros, que había colapsado. Se tuvo que demoler por emergencia y no nos admitieron la renovación de ese edificio dentro del casco antiguo en la EDUSI, con lo cual no conseguimos financiación. Conseguimos financiación del ARRU, eran 810.000 euros de financiación, y el resto lo tenía que asumir el ayuntamiento. En el PAI, que es la nueva EDUSI, los nuevos fondos europeos que hemos conseguido ahora, hemos incluido este proyecto para recuperar ese 1.200.000 que tenía que poner el ayuntamiento. Con lo cual, salvo algún ajuste, en estos números no están incluidos los honorarios, con la combinación de diferentes financiaciones, el ayuntamiento de ese edificio, que vendrá a costar 2.200.000 euros, pues al final tiene una aportación de un 10%. Esto es un poco esa planificación estratégica, el por qué tiene esa prioridad o tiene esa urgencia en el día a día, ¿no? Estos fondos que al final van llegando y que van sufragando diferentes inversiones, pues al final van poniéndose por delante de otras actuaciones. El ARRU de 2020, actualmente en el ámbito del partidor, también se consiguieron en el año 2020 2.400.000 euros. En la actualidad está parado, no es un plan que esté en marcha y desarrollándose para poder hacer toda esa inversión y conseguir la ayuda, pero bueno, tenemos tiempo, de momento hasta el 27 se puede desarrollar. La EDUSI, yo lamento todos estos acrónimos, pero al final, hoy en día, son todo. La EDUSI era la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, y en el año 2017, 2015 estábamos en crisis, 2017 todavía,
En ese momento nos dieron 10 millones de euros de inversión. Era un documento estratégico en el que se planteaban una serie de proyectos concretos que estaban más o menos encajados en unas líneas de actuación y te permitían hacer una inversión total de 20 millones. El ayuntamiento tenía que aportar 10, el ayuntamiento u otras administraciones, y de los fondos europeos se conseguía el 50%. En aquel momento una ayuda del 50% era muchísimo. Luego han llegado los fondos Next Generation y todavía han sido superiores. Pero el hecho de conseguir 10 millones de euros en ayudas y poder tener las inversiones municipales con una ayuda del 50%, bueno, era una alegría en el momento, en el 2017. Luego hasta el 2023 que tuvimos que ejecutarlo todo, realmente fue muy costoso, entre otras cuestiones porque la tabla no es para que lean nada, sé que no se lee, simplemente para explicarles que nos metimos en más de 100 expedientes de contratación en la EDUSI, lo cual llevó una tramitación excesiva, complejísima, con mucha fiscalización europea, y al final realmente supuso un desgaste bastante grande. La parte positiva es que conseguimos ejecutar un 84% de la EDUSI, fuimos de los municipios con un grado de ejecución mayores y bueno, pues, gran parte de esos fondos, de esos 10 millones, pues se consiguieron 8,4 y se pudieron hacer varias infraestructuras y actuaciones en la ciudad. El proyecto de Rodes es otro proyecto que se empieza en 2015, es cuando se hace el primer concurso de ideas de zonas industriales. Se trabaja en la zona de Maquinaria Ceres, Molinar y Rodes. De los tres proyectos, la fábrica de Rodes requería de una modificación puntual del plan general. En este caso chocaron la planificación estratégica con la urbanística. Hacía falta un desarrollo urbanístico para poder ejecutar la estratégica. Tardamos 2 años en tramitar esa modificación puntual y después hicimos un concurso de ideas para conseguir un proyecto que fuese destacable, que fuese un poco lo que se ha conseguido, pero nos vino el COVID. Antes de la adjudicación del proyecto tuvimos el COVID. El proyecto se redactó en pandemia, confinamiento y demás, y cuando se consiguió aprobar el proyecto y licitar las obras y adjudicarlas, vino la guerra de Ucrania y la subida de precios. Con lo cual, este proyecto de Rodes ha tenido casi que de todo. Pero la parte de planificación estratégica y un poco los números que les quería enseñar y que de alguna manera son los que al final hacen que todo esto o toda esta complejidad pueda tener sentido, es que si todo el complejo de Rodes vendrá a costar del orden de 16 millones de euros, el ayuntamiento tendrá que pagar 2,5 millones, o sea, un 16%. De la EDUSI, que son los fondos europeos, se consiguieron 4.400.000 euros, de Presidencia de la Generalitat Valenciana 2.600.000, Diputación 1.200.000 casi de las obras que se están ejecutando ahora, conseguiría 2.700.000, que es la totalidad del Centro de Turismo de Interior, el PAI, que son los nuevos fondos europeos, que hemos pedido proyectos como Rodes y el edificio intergeneracional, que ya estábamos ejecutando y donde recuperaremos dinero. Es decir, del proyecto de Rodes de la zona administrativa hay 2.300.000 euros que ya ha pagado el ayuntamiento y que va a recuperar al incorporarlo en estas ayudas. Y finalmente el ayuntamiento que pagará ese 16% o 2,5 millones de euros. La agenda urbana, que al final es un documento estratégico, es un documento de gobierno que de alguna manera ordena la acción del gobierno y un poco la acción de las administraciones. La agenda urbana, fuera de lo que
bueno, todo lo que se habla de ella, al final sí que pretende de alguna manera establecer una serie de objetivos donde las acciones que desarrolla cada municipio, que están identificadas, hay una tabla que aportó el Ministerio con 292 acciones, donde se encajan la mayoría de acciones de gobierno que tiene cualquier gobierno municipal o cualquier diputación y que permiten hablar un mismo lenguaje entre las diferentes administraciones y a la vez, a la hora de pedir ayudas, poder encajarlas más o menos dentro de un mismo objetivo. Este documento es fundamental para conseguir las ayudas y para poder explicarlas y que todos los municipios de España, cuando optamos a las ayudas, pues podamos hablar un mismo lenguaje. Dentro de la agenda urbana ya se planteaba la rehabilitación energética de diferentes barrios de la ciudad. En los fondos Next Generation salió una línea de financiación para el programa de barrios en el que se podían rehabilitar ámbitos residenciales con unas ciertas características. Nosotros conseguimos financiación y se van a rehabilitar el barrio de Sagrat Cor, ya está adjudicado. El barrio de la Fondolsa se ha licitado 2 veces, ha quedado desierto y se va a volver a licitar por lotes para poder cumplir los plazos que finalizan el próximo 30 de junio del 26 y que debe quedar todo finalizado. Y en este caso volvemos un poco a lo mismo. 10.227.000 euros el coste total de la rehabilitación de los 2 barrios y los vecinos tienen que aportar 96.000 euros. ¿Vale? Hay una parte importantísima de financiación que se consigue con estos fondos y que se han repartido por diferentes ciudades y Alcoy han venido pues esos 9 millones de euros. Alcoy Conecta es el nuevo PAI que hablaba, que es los nuevos fondos europeos, todo lo que se hablaba de la EDUSI y todos aquellos fondos de la EDUSI ahora serán el PAI y en este caso, si recordáis la tabla esa que no leíais nada, no vamos a presentar 100 contratos, se han presentado 6 proyectos, de los cuales hay varios que ya están prácticamente finalizados. Rodes está prácticamente acabado, acabará en el primer trimestre del año 26. El edificio intergeneracional de San Mateo está finalizándose, ya acabará también en enero del 26, con lo cual de los 10.700.000 euros que es este programa, 6 millones están prácticamente acabados. Los otros proyectos que se han incluido son la ladera de la Beniata, la vía Parque, la Casa de la Cultura y la digitalización de la administración. Hay una novedad en este programa de ayudas y es que la cantidad de la ayuda no es fija. El Ministerio abre una senda financiera, si cumplen los objetivos te pueden ampliar los fondos. El hecho de que nosotros en el primer trimestre del año que viene ya hayamos cubierto el 60% del compromiso que teníamos nos permite optar a nuevos fondos. Estos son los datos concretos, unas imágenes de la vía Parque, del proyecto que se está redactando el proyecto. Se va a hacer la participación ciudadana para poder finalizar el proyecto. De los fondos Next Generation son otras ayudas. Hay un listado muy amplio de diferentes programas que se han optado, que se han conseguido ayudas y donde se han conseguido ayudas notables. En el caso del acceso sur, que se está ejecutando actualmente, el coste es íntegro del PST. El 100% de la obra corre a cargo de esos fondos europeos. Hay un montón de ayudas y programas que se han conseguido del orden de 23 millones de euros de los fondos Next Generation. ¿Qué es lo que hace todo esto? ¿Por qué tanta cifra y tanto número? Porque esa planificación estratégica que viene en un momento dado de unos fondos, unas ayudas que se han planteado, que se han enfocado a la movilidad, a la renaturalización, a la rehabilitación energética, esos fondos son para esas cuestiones, con lo cual si optas a ellos no es que tengas 23 millones de euros para hacer lo que necesite la ciudad,
si no tienes 23 millones de euros para hacer lo que necesita la ciudad en esas materias. Entonces es bastante dinero, son bastantes proyectos, bastantes expedientes y bastante carga el hecho de poder gestionar todo esto. La mayoría de las ayudas de los Next Generation acaban en junio del 26, con lo cual muchos de estos proyectos y de estos contratos y demás tienen una fecha límite que se tiene que cumplir y que, bueno, pues que se está trabajando para que se pueda cumplir y no perder ninguna de esas ayudas. Todo esto que comporta. Esto es un poco para que no perdamos de vista esa planificación urbanística y esa planificación estratégica. La estratégica tiene una parte de estrategia, pero también tiene una parte de acomodo a lo que hay en ese momento. Entonces yo creo que es fundamental que se mantenga la parte urbanística, que la parte urbanística no sea ajena ni se ponga de espaldas a esta parte estratégica y que las dos se puedan complementar, que sería el escenario idílico. El problema cuál es, que el planeamiento urbanístico tarda demasiado en aprobarse y esta planificación estratégica tiene unas fechas muy cortas que te obligan a ponerlo delante, te obligan siempre y cuando quieras percibir esos fondos. Si no los quieres percibir, tú continúas con tu marcha y no tienes que ceñirte a todo esto. Estos son diferentes ayudas que se han recibido. El antiguo asilo de la calle del Camí, donde se ha hecho el Museo de Camilo VI y se está finalizando la Pinacoteca. La zona de bajas emisiones, toda la zona de peatonalización, que incluye las actuaciones que se han hecho en la calle San José o las que se están llevando a cabo en la calle Joan Cantó y alrededor del CADA, con diferentes financiaciones y demás. El acceso sur, que ya he comentado que la totalidad del coste viene financiado. Y estoy acabando ya. Aquí simplemente os quería, o sea, todos esos acrónimos que comentaba, que son un rollo, que no hay quien se aclare, que al final apabullan, pues realmente en la planificación estratégica, todos esos planes y programas que se van aprobando, se van tramitando, se van comiendo a esa planificación normativa. Y al final el poder desarrollar, estudiar y poder hacer la planificación normativa como requiere y con el tiempo que requiere, con toda la planificación estratégica resulta complejo, difícil y muchas veces esa urgencia va sobreponiéndose sobre la parte importante. Entonces, en muchas ocasiones nos vemos que todas estas cuestiones, que también son importantes, porque al final consiguen hacer cosas en la ciudad y muchas de ellas son cosas importantes, pero no te van dejando tiempo para poder centrarte en la planificación normativa, que actualmente la parte del Plan General Estructural que hablábamos anteriormente se ha adelantado bastante en la fase ambiental. En la fase urbanística ya se han mantenido reuniones con Consellería, ya se está trabajando en el documento para poder remitirlo a la Consellería, se están finalizando los informes que faltaban y el año que viene debería ser un buen año para este documento. El catálogo está finalizado y se va a iniciar su tramitación, con lo cual es un documento que también se ha conseguido completar y tramitar. Y luego comentaba que es importante recuperar la elaboración, ya está hecho, pero se tiene que adaptar, la adaptación del Plan de Ordenación Pormenorizada, que es el documento que realmente servirá para saber qué tenemos que hacer en el suelo urbano consolidado, que es el que vamos a desarrollar, porque recordáis que el crecimiento era muy poco. O sea, este documento no es un documento expansivo. Luego, si es un documento que prima la regeneración urbana, el documento que realmente nos va a ayudar y nos va a facilitar toda esa regeneración es el Plan de Ordenación Pormenorizada. Luego, es un documento que debemos poner en marcha cuanto antes y poder adaptarlo, aprobar en primera instancia el Plan General Estructural,
que precisamos que sea aprobado y después poder completar y acabar el plan de ordenación pormenorizada. Las conclusiones, yo creo que ya las he ido diciendo, simplemente dejaros que el planteamiento que se hace es de poco crecimiento, no son grandes sectores, no es un planeamiento expansivo, no tiene grandes crecimientos, consolida el suelo urbano. Al final es importante sobre la ciudad que tenemos, que hemos creado y en la que tenemos muchísimo suelo vacante. Uno de los problemas que hemos tenido con el informe de infraestructuras educativas es que hay mucho suelo vacante y nos piden toda la oferta educativa que se puede generar sobre ese suelo que se pueda plantear en el suelo consolidado, lo cual genera problemas porque son parcelas de 12.000 metros que actualmente pues, es difícil encontrar, salvo en Alazraq o pequeñas zonas que todavía quede suelo vacante de esas dimensiones. La homologación normativa, quizá los técnicos recordarán la homologación que marcaba la RAU, que eran documentos que simplemente adaptaban un planeamiento a la nueva normativa. Este documento tiene mucho de eso. El Plan General Estructural es casi una homologación. Lo que está haciendo es poner encima de la mesa toda la información que disponen las diferentes consellerías, la pone en orden, la georreferencia toda y la vincula toda y la devuelve a la consellería para que se la apruebe. Ese documento yo creo que podría hacerlo muy bien la consellería. O sea, los planes generales podrían venir mucho más elaborados desde la consellería. Podrían darnos casi que un borrador de plan general estructural que nosotros validásemos y que pudiésemos modificar en algún aspecto concreto. Lo han hecho al revés. O sea, lo que han hecho es que sean los municipios los que elaboren ese documento, que además sean los municipios los que soliciten todos los informes sectoriales y cuando llega a la consellería realmente el documento está acabado, simplemente para aprobar. Con lo cual, parte del trabajo que quizá debería ser la consellería en el ámbito del Plan General Estructural, ¿vale? Es de ese ámbito de red primaria y de ordenación estructural, que es lo que ellos deben velar por. Pues quizás sería mucho más ágil para nosotros y para otros municipios mucho más pequeñitos. Y luego sí que incluimos la regulación y ordenación del centro histórico. Eso ya lo hemos incluido en el catálogo, con la idea, lo que se ha estado trabajando es que podamos tener una delegación de competencias de la Consellería de Patrimonio, Cultura y Patrimonio, para no tener que remitir los expedientes a la Consellería, que eso ralentiza muchísimo la concesión de licencias en el conjunto histórico y es algo que yo creo que nos vendría muy bien para poder agilizar esa concesión de licencias. La ordenación del BIC del Molinar también se incluye en este documento y toda la ordenación del suelo no urbanizable. Y luego, esto es un poco quejas a la administración desde la administración. Entonces, pues reconozco que hay un exceso de burocracia, que hay mucha complejidad en la resolución de los informes sectoriales, es muy difícil dar cumplimiento a todo lo que piden y todo lo que piden cada vez, porque cada vez se pide un poco más y un poco más. El exceso de información requerida que nunca acaba, siempre hay un poco más y algo más que explicar y algo más que no queda claro. Si algo bueno hizo la LOTUC al separar el Plan General Estructural del Plan de Ordenación Pormenorizada, es que a la Consellería le decía, usted solo tiene que mirar el Plan General Estructural, no el pormenorizado. En la mayoría de los informes nos han pedido mucha documentación del pormenorizado, porque si no, no lo veían claro, no llegaban a ver las necesidades que había, con lo cual, muchas de las cuestiones, yo creo que ha habido un exceso de celo a la hora de ver cuestiones que no correspondían con el documento estructural. Y luego el tema de los plazos, yo soy el primero que reconozco que una revisión de un documento urbanístico, ni 10, ni 15, ni 20, ni 25 años, o sea, es una locura. Pierde todo el sentido estratégico
urbanístico, de planificación a corto y medio, casi que te lo estás comiendo. O sea, tienes que hacer la planificación a muy largo plazo y no te sirve para nada ese corto y medio plazo. Entonces, realmente los plazos deberían de revisarse para que fuese muchísimo más ágil. Y por último era una imagen del documento del Plan de Ensanche y Rectificación de 1875, donde la ciudad miraba sus ensanches, ¿no? Miraba a su alrededor y buscaba crecer y crecer y quería ser una ciudad grande. Actualmente debemos mirar hacia el futuro, ¿no? Como bien dicen las jornadas, y debemos ser una ciudad grande. Quizá el hecho de empezar desde la regeneración urbana lo que pretende es que sí que podamos optimizar los recursos que tenemos actualmente, pero desde luego, si en 1875 buscaban ese plan expansivo, en 2025 se está buscando esa regeneración urbana, este documento no renuncia para nada a un futuro crecimiento. Debe estar, y esa mirada al futuro debe ser un poco, debe recuperar aquella visión que tuvieron en 1875 de ser una ciudad grande. Quizá ahora deberíamos hacer también una gran ciudad. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Dani. Como habéis visto, hay una respuesta por qué cuesta tanto hacer cosas, ¿no? Pero, antes de empezar el turno de preguntas y que responda el ponente, hacer un pequeño resumen. Voy a romper una lanza hacia el planteamiento que os decía al principio en la presentación del rey industrial, en el sentido de que necesitamos consensuar un modelo de ciudad humana. Hicimos una jornada hace unos meses aprovechando la estrategia de la Unión Europea de las ciudades intermedias, que funcionó, entiendo, por la asistencia del público, fue un poco pesada para todos los asistentes, pero el relato de los ponentes dejó claro que Alcoy encaja perfectamente en este modelo. Y recogiendo la lanza del ponente, el futuro es una conclusión, si queréis, muy personal, pero que encaja con nuestro modelo. El futuro del crecimiento de Alcoy tiene que ser cualitativo antes que cuantitativo. Alcoy debe crecer sobre todo en calidad, porque a nivel, y saldrá seguro a continuación, la problemática del suelo industrial. Ya hemos visto que lo que se contempla son casi limosnas de suelo realmente industrial, cuando hay una demanda de millones de metros. Hay que ser realistas. Hay que partir de lo que hace 30 o 40 años un amigo ingeniero que nos visitó, estaba de moda, no sé si era una película, una canción, que hace una chica como tú en un sitio como este. Dice, tenéis que cambiar el nombre y el lema de Alcoy. ¿Qué hace una ciudad como vosotros en un sitio orográfico como este? Nuestra orografía, para bien y para mal, es la que es, y limita extraordinariamente y condiciona muchísimo todo lo que se ha hablado en esta conferencia. Y es y será, y difícilmente lo vamos a cambiar. Y hay movimientos ecologistas, y hay. Y efectivamente, luego el reto que tenemos como modelo de ciudad es crecer cualitativamente, haciendo compatible con nuestro entorno natural este crecimiento
y hacerlo sostenible y sostenido. Dicho esto, nos lleva a que ese modelo no solo tiene que contemplar todo lo hablado en la conferencia como infraestructura para el modelo, que sí, porque es su esqueleto, sobre él el que hay que construir, sino el pacto que se pide a nivel de sociedad, que implica a la clase política, por supuesto, es un pacto para que no fracasen estos planes. No puede ser que después del trabajo intenso y el tiempo que se dedica y el esfuerzo y el dinero a llegar a un documento, por rencillas y peleas políticas, un proyecto no salga adelante. Esto el ponente no lo puede decir, pero como miembro de la sociedad civil que me considero, quiero ponerlo de manifiesto. Hay que pedir un esfuerzo de todas las partes para que, llegado el momento, todos a una empujen adelante algo que cuesta tanto conseguir en tiempo, esfuerzo personal y dinero. Un matiz antes de entrar. Para mí hay un proyecto que se ha citado, que es el proyecto de Rhodes, para el cual pido esa colaboración completa de toda la sociedad civil y de toda la clase de política para que funcione. ¿Por qué? Porque para mí, insisto, es una opinión personal que podemos debatir, si no hoy en otro momento, es el ejemplo de proyecto socioeconómico importante por el cual, como hemos visto, ha apostado el ayuntamiento, pero que además debe darle contenido a este modelo de economía de futuro, economía de calidad, economía que no necesita excesivos metros cuadrados, que no quiere decir que se renuncie a que haya metros cuadrados industriales para la manufactura, pero que es una economía no manufacturera. Es la economía actual del siglo XXI, donde prima la inversión en neuronas, en conocimiento, antes que en mano de obra barata y extensiva. Por eso hay un reto que no es solo del ayuntamiento, porque yo he oído comentarios y habría quien se alegraría de que el proyecto fracasase. Yo creo que es un tema muy miope ese planteamiento, y es cuando pedimos un consenso de apoyo, yo creo que este puede ser un buen referente para ello. Y por empezar y terminar, sabéis, los que me conocéis, que me enrollo como una persiana, quiero dar entrada a las preguntas con una pregunta al ponente y después seguro que el presidente tiene una segunda. ¿Qué le pedirías tú a la sociedad civil para facilitar la labor de consecución de que todos los proyectos que has presentado lleguen a buen término? Y hablo de la sociedad civil como estado de opinión pública general, que por supuesto entendemos que debe influir en las clases políticas, en los distintos grupos políticos, para llegar a esos pactos que estamos comentando. Esto es pedir a los reyes, aquí en Alcoy. A ver, nosotros cuando hicimos el plan estratégico, en el año 2015, era un documento nuevo, no era un documento urbanístico, no sabíamos dónde íbamos, pero sí que nos dimos cuenta que en el ayuntamiento teníamos 42 planes elaborados en los diferentes departamentos. La mayoría de departamentos no sabíamos que el otro departamento había elaborado uno u otro plan. Muchos de los planes se complementaban, muchos y no lo sabíamos. Entonces nos dimos cuenta que se estaba trabajando bien, que se estaba trabajando cada uno por su lado, pero que estaban haciendo muchas cosas que estaban bien hechas. Y nos dimos cuenta que podíamos complementarnos mucho y que podíamos trabajar en equipo. A día de hoy no es que trabajemos todos los departamentos en equipo y que aquello funcione de categoría. Cuesta que al final podamos trabajar todos a una, pero sí que nos damos cuenta que en muchos de los campos
nos podemos ayudar unos a otros y podemos conseguir muchas cosas cuando trabajamos juntos. Yo creo que en esto sí que la colaboración público-privada, de la cual se ha hablado mucho, pero yo no sé si se llega a poner tanto en práctica, es necesaria en todos los aspectos. Es decir, el ayuntamiento puede conseguir algunos de estos proyectos, pero a lo mejor la sociedad civil tiene que desarrollar algunos. Voy a citar uno, no quiero señalarlo ni quiero... el ARRU de 2020. El ARRU de 2015 no es concurrencia competitiva, nos lo asignó directamente la Consellería. El ARRU de 2018 tampoco. El de 2020 sí que fue una concurrencia competitiva. Nosotros tuvimos que pelear con otros municipios para conseguirlo. Es más, el ayuntamiento, de los 2.400.000 euros que hay de ayuda, el ayuntamiento pone 400.000 euros de ayuda. Hace un esfuerzo importante para que eso funcione y para que se pueda rehabilitar gran parte de la zona del partidor. Pero ahí hace falta que la iniciativa privada y los propietarios también aporten y desarrollen. Entonces, es un caso que actualmente está estancado, pero que se debe de activar y se debe de poner en marcha, y deberíamos ser capaces de hacer esa colaboración público-privada para que una vez que se han captado esos fondos se puedan desarrollar. El casco antiguo. Yo saco temas para que luego no me los preguntéis. El casco antiguo es un problema. O sea, tenemos un montón de solares fuera del recorrido fiestero, hay zonas que están totalmente degradadas, locales que no se pueden abrir, que si la normativa, que la normativa, que la normativa. Muchas veces no es la normativa urbanística municipal la que marca la accesibilidad o la que marca las condiciones de seguridad y salud, o las que marca qué es lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, en muchas ocasiones pensamos que es el instrumento de planeamiento el que lo cambiará todo, o que sí que se pueden, que en ocasiones sí que se pueden cambiar leyes y ayudan, pero muchas veces las pequeñas acciones son las que pueden ayudar a desarrollar y a sumar, y en ocasiones cuando has sumado 8, 10, 12 acciones te das cuenta que se ha producido ese cambio. Entonces yo creo que de alguna manera lo más importante sería poder remar todos en una dirección y conseguir centrar esa regeneración urbana en lo público, todo aquello que pueda hacer lo público, que es mucho, pero todo aquello que pueda hacer la iniciativa privada, que también es mucho, y que luego, desde luego, que se hable. O sea, que haya esa comunicación entre todos los sectores para llegar a acuerdos. Presidente. ¿Alguna pregunta desean? Hay un micrófono por ahí para que, si alguien quiere hacerle una pregunta al ponente, se lo pueda dirigir directamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias. Ha sido muy clarificador el saber cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años el Plan General de Ordenación Urbana primero y después todas las variantes. Pero quería preguntarle, ¿hay alguna prospección de cuánto tiempo puede faltar para la aprobación de? Porque hemos visto que es muy trabajoso, que estamos como a la mitad, entendido, ¿no?, de la aprobación del Plan Estructural en Valencia. Entonces, ¿eso en tiempo más o menos cómo se podría traducir? Yo no me atrevo a dar una fecha, porque la última que di hace ya muchos años me equivoqué de lejos, pero yo creo, he dicho que el 26 puede ser un buen año. O sea, realmente no estamos en la mitad por un motivo. La modificación que hizo la LOTUB de la parte ambiental y la urbanística, lo que hace es que en la parte ambiental se piden casi todos los informes. Entonces, actualmente ya tenemos casi todos los informes y la mayoría de ellos favorables. Entonces, en fase urbanística no debería demorarse mucho. Ahora bien, en infraestructuras educativas, que lo he comentado antes, el informe lo teníamos casi hecho en mayo, porque ya nos lo van a traer. En agosto parecía que sí, que venía. Ahora, hace 2 semanas, nos lo iba a hacer ya, y la semana pasada nos llamó diciendo que
distritos, se tenían que hacer unos cálculos e informes complejísimos, y de golpe a repente se hizo distrito único, con lo cual todo eso ya no hacía falta, pero nos lo siguen pidiendo. Entonces, ahora el distrito único lo podrías poner todos los centros educativos en una esquina y podría servir, pero nos piden que se anoten en los distritos, que lo motivemos y lo justifiquemos, con lo cual estás un poco siempre en ese... Entonces, el catálogo ya he comentado que se está tramitando ya, con lo cual está completado, y en el 26 deberíamos avanzar mucho. Pues por lo menos debería estar el documento. A mí me gustaría que el documento estuviese finalizado y pudiese, si no estar presentado, pues que ya esté muy maduro, ¿no? Que ya estuviese prácticamente finalizado. Muchas gracias, pero creo que voy a aprovechar y le pregunto también otra cosa. Los que tenemos hijos ahora en edad de independizarse, de tener autonomía, de acceder a una vivienda, entonces, ¿cuál es el consejo que les tenemos que dar para seguir viviendo aquí en Alcoy? Busquen alguna vivienda en el centro, la rehabiliten, ¿no? Porque si no va a haber muchas posibilidades de extensión en zona residencial, ¿sería ese un buen consejo? Pero bueno, suelo hay. O sea, solares en el casco antiguo hay bastantes para poder hacer obra nueva. Sectores de suelo con solares vacantes hay. Naves industriales en el suelo urbano que algunas no requieren ni recalificación también hay. O sea que suelo, no es que haya grandes bolsas de suelo para hacer vivienda, pero suelo actualmente en Alcoy hay. El problema que hay es que hay un desajuste entre el precio de venta de las viviendas y donde más o menos la gente puede llegar aquí en Alcoy. En datos del Colegio de Arquitectos, el año pasado de 3.600 viviendas visadas, nuevas, de obra nueva, 1.800 se visaron en la Vega Baja. La mitad de las viviendas que se construyeron nuevas en la provincia de Alicante se hicieron en la Vega Baja. Después no sé si había 900 en la Marina Alta, 500 en Alicante, 500 en Elche. El caso es que en Alcoy no sé si eran del orden de 25-35 y en Elda Villena también 25-35. Toda la zona del interior realmente no acaba de despegar. Toda la zona de costa, los precios los tienen mucho más elevados y hay mucho turismo extranjero que está comprando vivienda. Se habló que se iba a aprobar un nuevo código técnico de la edificación. En el año 2012 ya se comentó que se iba a hacer un código técnico de la rehabilitación que a lo mejor podía ajustar la demanda que había normativa en la rehabilitación de viviendas. Eso no se ha hecho a día de hoy. Entonces, consejo... Lo importante sería que se pudiera quedar en Alcoy. Que se convierta en un promotor. Tampoco. Yo creo que cada uno tiene que dedicarse a lo suyo y creo que Enrique ha comentado un tema sobre el conocimiento y las perspectivas de futuro que yo creo que sí que se deben de explorar y que realmente hace 150 años, cuando se produjo esa revolución industrial que Alcoy lideró, yo no sé ahora si estamos en una revolución industrial como tal, con esa demanda de suelo. Quizá ahora estemos en una revolución tecnológica. Recuerdo a Alfonso Vergara, que es un arquitecto urbanista que ha trabajado muchos años para el Ayuntamiento de Málaga. Él comentaba que una gran empresa, no recuerdo si era Microsoft o no recuerdo cuál era, se quería implantar en Málaga y les llevaron al parque tecnológico. Y cuando llegaron allí dijeron, esto lo tenemos en todas las ciudades. O sea, no venimos a Málaga buscando esto. Veníamos buscando casco antiguo, un palacio o un edificio patrimonialmente importante que podamos rehabilitar y donde traer a gente de otros países que pueda vivir la ciudad que no hay en otros países. Pues yo creo que Alcoy sí que puede ofrecer mucho en esa línea. O sea, la ciudad de Alcoy tiene una gran cantidad de patrimonio, Enrique hablaba de Rodes, pero se hizo una intervención en el Matadero, que yo no sé si habrá muchos centros deportivos como el Matadero, o la propia universidad, o el círculo en el que estamos. O sea, realmente dispones de un montón de lugares que no están en otros sitios.
Entonces, todo eso para poder atraer talento y poder atraer empresas con una base tecnológica y con ese conocimiento, yo creo que es algo que debemos de potenciar. Y eso traerá, o debería traer, vivienda nueva y rehabilitación de calidad, porque parte de la rehabilitación que se ha hecho en el casco antiguo es muy deficiente y tenemos edificios con más de 120 y 130 años que se están acomodando y no están para estar acomodados, están para hacer rehabilitaciones integrales o incluso demoliciones. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, gracias. Cara al plan general estructural, ¿cuál es la predisposición del equipo técnico municipal y al mismo tiempo la actitud más o menos proactiva que tiene ante las siguientes posibles inversiones de organismos de la administración pública supramunicipales? Hablo, por ejemplo, de ferrocarriles, hablo también de la red viaria básica que atraviesa el término municipal, A7, algún nuevo enlace de A7 en el término de Alcoy que ya se planteó, si no recuerdo mal, en el primer estudio de la primera década. Hablo también de infraestructuras hidráulicas. Hay muchas inversiones en los cauces de Alcoy que están guardadas en cajones desde hace mucho tiempo. Hablo también de relaciones con otros municipios limítrofes, por ejemplo, Cocentaina o Ibi principalmente. Por ejemplo, ¿hay alguna comunicación prevista o que se haya hablado entre el polígono de Cotes Baixes y el polígono Nalleona? En fin, esa es mi preocupación, que os transmito. La predisposición es todo lo que venga, lo impulsamos, lo revisamos y tal, o nos mantenemos ahí parados y si viene algo lo incorporamos en el plan estructural de 1000 amores, ¿no? Bueno, yo creo que no, o sea, no es una predisposición a lo que venga. Yo el hecho de la planificación estratégica lo he planteado como una planificación de oportunidad y que no siempre es la deseable, porque a veces vienen unas líneas que a lo mejor no son las prioritarias, pero que son convenientes, ¿vale? Todo lo que has citado tú es de carácter estructural y casi yo creo que tiene más que ver con un plan de acción territorial, no con un plan general estructural. Entonces, muchas de esas intervenciones creo que deben ser impulsadas entre los diferentes municipios y coordinadas entre los técnicos de los diferentes municipios, pero más allá de eso, quizá la Consellería sería la que debería elaborar el plan de acción territorial en la montaña, que lleva un montón de años parado y no elabora. La Consellería debería caracterizar el territorio en ese ámbito comarcal y no pedirnos a nosotros que lo hagamos en el ámbito del plan de movilidad, pidiéndonos una caracterización que no nos toca, no nos corresponde a nosotros. Entonces, el tema del ferrocarril no afecta al municipio de Alcoy únicamente. Son ferrocarriles que tienen un carácter comarcal, provincial o incluso nacional, ¿vale? Dependiendo de la magnitud del mismo. Los enlaces de la carretera, entonces, es cierto que ciertos enlaces deben ser reivindicados por los municipios, pero es cierto también que trascienden de alguna manera a esa ordenación municipal. Y luego, por otro lado, quizás el planeamiento urbanístico actual no tiene el alcance que tenía en los años 80, donde sí que todas esas grandes infraestructuras se marcaban. Hoy en día yo creo que está funcionando mucho más la aprobación de planes especiales dependiendo de unas necesidades concretas y puntuales de un momento determinado. ¿Alguna pregunta más? Sí, estaba... Yo tengo una. ¿Alguna pregunta más? Ya
creo que el equipo de investigación, un caso de alcohol, que habían rehabilitado unos bajos para mini estudios de estudiantes. Más o menos por lo que salió, creo que es en la calle San Miguel, San Antonio, por ahí. Pasé un día y lo vi, un bajo comercial con las puertas ya separadas, no creo como no está habitado. Claro, tú dices que hay suelo, y se está rehabilitando eso, y creo que hay otro también por el centro, donde comercios ya dejan de ser comercios y pasan a ser habitaciones. Supongo que es legal. Pero, ¿cómo lo ves eso? Y después una otra cosa. 25 años, o no sé, muchos años sin plan, tus compañeros, tendrás compañeros que están en otras poblaciones. Más o menos, ¿qué porcentaje hay de poblaciones que estén con 25 años sin PJ? Sí que hay plan. O sea, el plan sí que tenemos. Bueno, ya. Es el plan del 89 y es una normativa que está en vigor y que funciona. O sea, no es que haya un descontrol. La mayoría de municipios no están tramitando un plan general. Políticamente, yo creo que vuelvo a decir que no es un documento satisfactorio, no es un documento que te dé un rédito político a corto plazo, no es un documento que tú planifiques, ordenes, además con todo lo que comporta, que muchas cosas de afecciones, de limitaciones y demás no son gratas. Entonces, no es un documento que realmente sea muy apetecible. La planificación estratégica sí. O sea, la planificación estratégica, solicitar una ayuda y que te den 10 millones de euros para hacer obras y que tengas que ejecutarlas en un plazo de 5 años, eso sí. Que hagas un PAI como ahora y te den 6.400.000 euros de ayuda, que puedas ampliar casi hasta 10 y que además las obras las tengas que hacer ya, eso sí. Los Next Generation que acaban todos en junio del 26, todo eso. Entonces, lo otro es complejo, pero se debe hacer. La mayoría de municipios no están tramitando planeamiento. La mayoría, ¿vale? Son pocos los que lo van haciendo. Nosotros aguantamos y tenemos fe en poder sacarlo adelante. Y luego en el tema de los bajos, eso no es de alcohol, es un tema que se está dando en todas partes, con el tema de los alojamientos turísticos, el acceso independiente, el cierre de muchos negocios, o sea, hay muchos locales que están vacíos, con lo cual surgen oportunidades para montar viviendas, y viviendas en ocasiones pues infravivienda, una vivienda muy pequeñita. Nace en Madrid y Barcelona, donde se disparan los precios y buscan soluciones. Lo que sí que hay una tendencia clara es a redensificar la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está pensado que tenga un uso terciario de locales comerciales pase a ser vivienda. Que algunos edificios con una altura X que puedan aumentar porque el planeamiento lo permite y que a lo mejor los vecinos con esa plusvalía puedan montar el ascensor y puedan hacer ciertas actuaciones. Entonces, hay una tendencia actualmente a redensificar las ciudades. ¿Qué comporta eso? Que a lo mejor los equipamientos y las dotaciones que en su momento previó el planeamiento, las zonas verdes, los equipamientos, la red viaria, pues a lo mejor la tensionamos porque está pensado para una población y ahora pues igual la tensionamos un poco. Es cierto que a lo mejor en su momento, cuando crecíamos, pues se pensaba todo un poco vago, a lo mejor un cierto margen de ajuste. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Muchas gracias por la intervención. Hemos aprendido muchos datos, pero está fantástico. Yo voy a lanzar una pregunta, si os parece, la dejo en el aire, no sé si quiero responder. ¿Por qué no se construye en el centro? ¿Por qué no se habita en el centro? Yo vivo en el centro, vivo en Santo Tomás, pero vivo en un edificio nuevo o construido sobre un edificio antiguo que tiene parking, que tiene un acceso cómodo, acceso pues, para niños válidos, en fin.
el problema del centro, no de Alcoy, sino de todas las ciudades, yo llevo 25 años viviendo en Alicante, es el mismo. Calles estrechas, edificios pequeños, sin parking, sin accesos, calles peatonales. Está fenomenal, la calle San José se ha quedado preciosa, pero hay que acceder a ella, hay que parar con el coche si vienes con la compra, hay que dejar el coche en algún lado, no puedes aparcar. En el centro de Alcoy, que hay 2, 3 parkings, eso no se ha planteado en el plan general. Suelo para parking, desarrollar suelo para parking, plazas de garaje para zonas, la zona que, todo lo que es la parte, la placeta de Seres, detrás de San Nicolás, todo eso está vacío. Todo eso no se construye. ¿Por qué? Porque la gente quiere calles anchas, quiere calles principales, lo sé, pero tienes que tener comodidades. Si no das comodidades a los vecinos, nadie quiere vivir ahí porque no puede acceder, porque le van a cortar la calle, porque no sabemos qué día nos van a cortar las calles y van a decir que ya no podemos acceder, que eso ya hemos pasado por ahí. Entonces, todo eso no se lo plantean. ¿Por qué la gente se marcha a vivir a la zona norte o a barrios nuevos? Pues porque tienen calles más anchas, con parkings cómodos, con accesos cómodos. ¿Por qué se van a comprar en los centros comerciales? Porque pueden meter el coche, mientras que en el centro no tienes facilidades. Antiguamente no. O sea, una ciudad para pasear está muy bien si paseas, pero tienes que vivirla. Si no te dejan vivir, te vas del centro. Entonces, yo se lo lanzaría y no sé si tú tienes algún pensamiento de todos estos planes, si es lo correcto o no es lo correcto, si se ha planteado simplemente vamos a hacer una ciudad bonita, pero que no viva nadie. Eso es lo que la pasé. Y Alcoy no es, por desgracia, una ciudad eminentemente turística. El centro de Alicante ya no vive nadie. ¿Por qué? Pues porque no se puede vivir, porque son todo terrazas, es todo turismo, es follón por la noche. Entonces la gente se va a vivir a los barrios nuevos, se van a vivir a las playas, lo mismo sucede en Alcoy. ¿No será que hemos abandonado el centro porque no nos dejan vivir en el centro? No fue la pregunta. Bueno, actualmente en Alcoy no. O sea, yo creo que no estamos en esa situación. Yo cuando entré en el año 2001, lo primero que empezamos a redactar fue la homologación del centro, que era adaptar la normativa a la RAU. El centro de Alcoy casi te diría que nunca ha tenido una normativa urbanística. En el año 89, cuando se redacta el plan general, se aporta una normativa transitoria y se establece que en el plazo de un año se redactará el documento que lo ordene. En el año 90 se intentó, pero no se consiguió. En el 2001 no estaba toda esa normativa y se hizo una homologación, se hizo el plan de reforma interior del sector 1, la parte, el origen de la ciudad, la zona de la vila, y se puso una normativa que ha servido para poder desarrollar parte del casco antiguo de Alcoy. Sí que se han hecho muchos intentos. También es verdad que sí que por parte de la sociedad, pues poco a poco se fue despoblando el centro hacia esas zonas nuevas donde había otras comunidades. Yo creo que la gente que vive en el centro busca otras cosas, sabe que tiene esas dificultades, pero desde luego no se tiene que abandonar. Desde la administración, en la medida de lo posible, se intenta hacer reurbanización, que yo creo que es fundamental para entender un nuevo tratamiento de todo ese ámbito, es decir, poder transformar la ciudad y hacerla más humana para que sea más fácil vivir en ella. El tema de los espacios para parking y todo eso forma parte del plan de ordenación pormenorizada, ¿vale? Entonces es un poco como el próximo libro. Ahora mismo este no lo contempla, pero sí que se han hecho actuaciones. En la calle San Jorge recientemente se ha abierto un parking que llevaba años parado, con lo cual pues, ha aumentado un poco esa dotación de plazas de aparcamiento. En la zona de la Riva se hizo un parking disuasorio, ¿vale? Sobre unos bancales que se adquirieron y demás, y sí que hay una voluntad de resolver eso y de conseguir que la gente vuelva al centro. Hubo un momento en la burbuja que hubo un amago y se consiguió en parte. Se hicieron varias promociones que se vendieron y se ocuparon enseguida. Pero bueno, al final yo creo que eso sí que depende de todos. O sea, no es un tema únicamente de la administración. Al final se tienen que construir edificios, que no se hacen muchos, y hay muchos solares. Yo creo que todos conocemos un montón de solares del centro, unos en zonas
secundarias, otros en calles principales y que están ahí. Entonces, es algo que se tendrá que trabajar. En el plan de ordenación pormenorizada se debe de trabajar. En el catálogo que vamos a tramitar ahora ya se ha incluido una normativa específica transitoria del casco antiguo para conseguir la delegación de competencias de la Consejería de Cultura, lo cual agilizará mucho la concesión de licencias, tiene que ayudar. Pero bueno, hay que seguir trabajando desde luego. ¿Alguna pregunta más? Yo quería formularle una pregunta al arquitecto municipal. Hay una iniciativa precisamente tenemos aquí a la presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, que es la redacción de un polígono industrial, el Plan Sur, ¿no? Que ha acogido promocionado por la Cámara de Comercio, por AITEX y por muchos, por la voluntad y la necesidad y la demanda de mucho del sector empresarial. La Consejería Autonómica ha acogido el testigo, pero sí que me gustaría saber la opinión personal del arquitecto municipal, jefe de los servicios de arquitectura del Ayuntamiento, sobre la viabilidad del polígono del Plan Sur y el tiempo que pueda tardar de ejecución, y si es viable o no. Pensaba que me salvaba. ¿Hay más preguntas? No. Bueno, la zona de la Canal se trabajó ya con Enrique Jiménez. En el año 2002-2003 ya se hizo un estudio sobre esa zona para transformarlo en un desarrollo industrial. Allí se estudiaron 4.000 millones de metros cuadrados que básicamente iban desde lo que era Alcoy Innova, la ATE que se tramitó de Alcoy Innova, hasta el límite del término municipal, que es donde se plantea ahora esta zona industrial. Es una zona compleja, de hecho el plan general vigente lo clasifica como suelo no urbanizable de especial protección. En el plan general estructural se plantea como suelo no urbanizable común, con lo cual permitiría una posible reclasificación. El problema del suelo industrial y Alcoy viene de hace mucho tiempo y son algunas, no muchas, las zonas que se han estudiado, que se han trabajado para poder implantar los polígonos, y todas ellas con muchas dificultades. El hecho de hacer un desarrollo no te pone enseguida en ese punto de competitividad con otras zonas cercanas. Entonces, yo creo que hay que valorar bien si ese desarrollo industrial lo que nos va a aportar la capacidad de ampliación o de albergar una ampliación que permita disponer de suelo, porque este planteamiento de 1 millón de metros al final tiene medio millón de metros de techo aproximadamente, que desde luego puede resolver ciertas carencias que tiene la ciudad. El plan general estructural plantea 600.000 metros de suelo, ¿vale? Y apenas 400.000 de techo. Entonces esto ampliaría la oferta. Pero bueno, ha entrado la Consellería, con lo cual la opción de Alcoy Innova, que había un promotor particular y iba respaldado por la Consellería, al final no prosperó. En este caso también está la Consellería, lo va a desarrollar la Consellería, o lo pretende desarrollar la Consellería, pero mantiene ciertas afecciones ambientales que debe salvar. Entonces va a ser complejo, va a ser complejo. Y desde luego yo sí que creo que el futuro de la ciudad y el desarrollo se debe plantear en diferentes frentes. No hay uno válido y único, y desde luego sí que hay que buscar alternativas y diferentes frentes para poder buscar esa ciudad que antes se preguntaba por los tiempos, ¿no? de qué va a ser en un futuro, y que desde luego hay que plantearlo a
a largo plazo, cómo desarrollarlo para que pueda haber futuro. Yo lo veo complicado, sinceramente, pero no imposible para nada y puede ser viable, pero creo que se va a tener que trabajar mucho. Bien, pues como ilusionado con ese parque, lo que sí que le pediría al Gabinete Técnico Municipal es que la tramitación de toda la documentación que sea lo más rápida posible, siempre que solicite la Consellería algún informe o alguna institución de No depende de nosotros. O sea, lo bueno de que lo tramite la Consellería es que son ellos los que nosotros va a ser la participación única y desde luego estaremos a la altura. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a servir ahora un vino español ahí en el Salón Largo y unas cervezas para esas preguntas que públicamente no se pueden realizar. Don Daniel Muñoz, muchas gracias por su presencia y por la conferencia que nos ha dado. Muchas gracias por su presencia y por la conferencia que nos ha impartido. Ha sido muy aleccionadora. Y nada, pues enhorabuena a todos y veremos el plan general.